Las 3 y 7 minutos, las 2 y 7 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, el mejor presentador de informativos de la radio española. Buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Tengo un rebote con el Real Madrid monumental. Luego más tarde diré por qué. Juan Pablo Polvorinos, el mejor presentador de informativos. En cuanto a aquí, copresentador de fútbol en radio, deja bastante que desear últimamente. Eso es verdad. Me está volviendo loco. Jaime Ugarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. Sergio Valentín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y dando la cara. Siempre que hay derrota, él no rehúye el combate. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Buenas tardes. El artilleado insaciablemente por el resto. Sí, pero aquí estoy. ¿Qué tal, Aquí Heredero? estoy. Además queda mucho, repito. O sea, es que esto no ha hecho nada más que empezar. Hemos perdido el primer asalto. Los dos. Ahora que está Jaime aquí, que es Sí, experto en boxeo, pero todavía queda mucho combate. Bueno, en realidad de la Copa ya no queda ya. Bueno, pero la ganamos el año pasado. Quiero decir que nuestros retos... Que no se pero trata de abusar. Os habéis cansado ya de ganar la Copa del Rey, ¿no? No, pero es un mal menor. De los 3 títulos que hay en juego, es evidente que si alguno hay que perder, prefiero que sea el de la Copa del Rey. Pero no así, ¿no? Podríais haber perdido contra nosotros y os hubieras evitado el disgusto. Todavía te duele, ¿no? Claro, porque nosotros esta competición... Yo veo que estabais haciendo, aquí el que no es del Madrid, estaba haciendo sangre con Heredero. Digo, ¿pero qué le pasa a Jaime? No, que va. Pero te voy a decir una cosa. También el Atlético de Madrid ha llegado a esta eliminatoria bastante castigadito, porque las eliminatorias contra Valencia y Athletic han sido bastante duras. O sea, que está llegando y esperemos que no le afecte. Hoy leía, por cierto, un compañero en el diario AS que decía un poco que los suplentes pues que no han estado a la altura, ¿no? Y me acuerdo mucho de los futbolistas que dicen que, por ejemplo, estos partidos hacen más suplentes a los suplentes. Pero claro, es una injusticia con ellos, porque los que no tienen esa oportunidad de jugar muchos minutos, lo que quieren es meterse con el equipo titular. O sea, Sosa, salgo pero con un equipo titular y a ver cómo me desenvuelvo, no con 4 o 5 cambios. Es la doctrina San José. Déjame que... ¿Eso dice Isidoro? Lo mismo que dices tú. Que plantee una cuestión a nuestros oyentes antes de que expliques por qué está rebotado con el Real Madrid. Sí, Total, ¿verdad? es la primera vez en 266.000 años Es que está que rebotado. el Real Madrid, que un equipo llega a la final de la Copa del Rey sin recibir un solo gol. Bueno, pero por entonces 111 casi años. 111, correcto. Me he pasado yo en 257.000. No, pues parece que son pocos, pero no, son No, 111. ¿Tantos? Bueno, pero antes, ¿y el Calderón se debe cerrar? 91 573 9725 es el teléfono al que pueden llamar nuestros oyentes. Saben que todos los que llamen entran en un sorteo de un lote de ibéricos, gentileza y juego directo, valorado en más de 100 euros. Les repito, entre otras muchas cosas, de lo que quieran hablar, por supuesto, de si el Madrid es un justo finalista, si el Calderón se debe cerrar o no, si el Barcelona está bien que lo arbitre hoy el árbitro del pueblo de Sánchez Arminio, que el otro día, digamos que no estuvo, que no benefició al Atlético de Madrid, podemos decir. Teixeira Uno de primero. los dos hermanos Dalton. Eso es. 91 573 9725. Enseguida os lo planteo también a vosotros, pero ¿por qué estás enfadado con el Madrid? Eso es. Me Vamos tienes a ver. un poco... Venga. Vamos a ver, la clasificación, yo estoy satisfecho con la clasificación, etcétera, etcétera. Pero no me gusta nada. Primero, ¿Que no te gusta nada el qué? escucha. Primero, me aburrí soberanamente en el partido de ayer. Me pareció insoportable, ¿Y eso es insufrible. culpa del Madrid? Escucha. Pero el partido se puso 0-2. Te aburriste porque la mató el eliminatoria partido. estaba partido, sentenciada. etcétera, etcétera. Pero hay cosas que hace el Real Madrid que no veo que hacen otros rivales cuando se enfrentan al Real Madrid. Es decir, cuando tú tienes ya a un equipo que está moralmente por los suelos, como estaba ya el Atlético de Madrid, destrozado, estaba hecho polvo, hecho trizas. No sigas, que se le va a caer una lágrima a destrozado. Gonzalo, Dieter, macho. 7 goles en 3 partidos, dime tú cómo está el Atlético de Madrid. Horroroso, fatal, peor imposible. El Real Madrid, lo que yo le reclamo al Real Madrid es que destroce al rival, literalmente, porque el resto de los rivales con el Real Madrid siempre van a ir a hacer eso. Y me indigné que, bueno, pues es el minuto 15, ya vamos 2-0, ha marcado Ronaldo 2 goles de penalti. La clemencia no es una de tus virtudes. No, o sea, futbolística. sin ningún tipo de piedad, y menos contra el Atlético de Madrid, que odia al Real Madrid. Ya que odia al Real Madrid, ya que Miranda coge y le da un codazo a Raúl García se convierte en un jugador ayer deplorable, yendo al choque, pataditas a Xabi Alonso, etcétera, etcétera, haciendo un juego horrible. El Madrid lo que tiene que hacer siempre con todos los rivales es destrozarlos. Y ayer el Madrid tenía que haber ganado 0-5.
Y yo me indigné porque me aburrí y vi que se podía hacer como se pudo hacer el año pasado en la vuelta de Copa en el Nou Camp contra el Barça. El Madrid podía haberle metido perfectamente 0-5, pero llega un momento en que cuando ya tiene la clasificación, guarda los muebles y insisto, si guarda los muebles, que la temporada es larga, vale, pero el resto de los rivales van a ir siempre a reventar al Madrid. Y el Madrid tiene que hacer eso con los rivales. Teléfono de aludidos, que en realidad son muchos, porque ha repartido, iba a repartir al Madrid y se ha desahogado con el Atleti. 91 573 9725. Heredero. Yo en cuanto a lo de los codazos, las faltas y tal, paso de comentarlo porque ya estoy muy harto de eso. Ah, de ese hombre, tema. No, que ahora ya- tiene WhatsApp. No, de eso ahí no voy a entrar. O sea que- Pero, bueno, Bilardo a tu lado es un alma de la caridad. O sea, tú lo del pisarlo de Bilardo a tu lado es una cosa no. absolutamente anecdótica. No, Eso de entrada. Me estás malinterpretando, yo no hablo de juego sucio. No, yo no Yo estoy hablo hablando de juego sucio. deportivamente No, el ganar con contundencia. El que es pisarlo de destrozar- Bilardo era una forma de decir al rival ni agua. Pues No, es lo que estás diciendo tú. No, yo no soy Bilardo, Eddie Merckx. Es lo que mejor representa lo que yo pienso. Bueno, vale, un tío Aníbal. que le llaman el caníbal. Eso es lo que tiene que ser el Real Vale, Madrid. muy con bien. sus Si rivales. yo no me voy a meter en lo que tiene que hacer o no el Madrid, porque no es mi equipo, me importa muy poco. Pero luego que digas, horrible, el Atleti, horrible, la situación, Fatal. hundido, moralmente, Fatal. espantoso, todo horrible. Fatal. Oye, vamos a ver. Yo lo que no admito es que a un equipo que con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, muy inferior a Barcelona y Real Madrid, haya llegado a semifinales de la Copa del Rey, por cierto, eliminando a rivales bastante más importantes que los que habéis dejado vosotros en el camino. Que está primero en la Liga y en octavos de final de la Champions. ¿Está primero en pues la es Liga que- el Atleti? Sí, Empatado a el puntos con y el- Barcelona y Real Madrid. Colíder. ¿El Madrid es primero en la Liga? Sí, Sí, también. por tanto de segundo, ¿no? ¿O el líder es el Barça? Bueno, eso, hombre. sí. Venga, Bueno, vale, vamos vale, a la sí, sí. anécdota ya Vale, del vale. gol a verás, pues hombre, Vale, vale, vale. Colíderes, Pero que a estas alturas Los es- datos no son anécdotas. estamos como estamos y me digas que fatal, que horrible, que tal, pues Claro, eso no lo siete admito. goles en Es tres que eso no lo partidos, admito. macho. Pero bueno, vamos a ver. Y en vuestras peores pesadillas, pero si estabais crecidísimos. un segundo, apretaros por un Dios. poquito más la bufanda en el cuello para no chillar tanto, que estáis No, asustando pero a Sergio. y la a bufanda se la ha Sergio. puesto este hombre hoy aquí. Hombre, pues déjame que antes de dar paso a Pero yo Sergio veo- Valentín te diga que esperaba, igual que centraste la semana pasada todas tus intervenciones en Arbeloa y en Pepe, Sí. que hoy hicieras, aunque fuera un pequeño reproche, a Raúl García, que ayer fue el único que desentonó en cuanto a marrullería y juego sucio. Pero como es algo de lo que no quieres hablar, Sergio, tú... Sí, no, veo generalizada la opinión del aficionado del Atlético de Madrid en que no pasa nada por perder esta semifinal, cosa que no me creo porque estaban muriéndose por eliminar al Real Madrid otra vez. Y mezclar eso con lo de que Simeone tiene mucho crédito, algo que es cierto, se ha ganado un crédito prácticamente ilimitado, pero eso no quita que se pueda criticar la semifinal que ha hecho el Atlético de Madrid y en concreto su entrenador, porque no han competido ni en el Bernabéu ni en el Vicente Calderón, y eso es algo que se tiene que hacer mirar, al igual que también se tiene que hacer mirar el partido que hicieron ante el Almería, que puede ser un principio de algo, no lo sabemos, lo veremos ante el Valladolid, pero sí que se tiene que jugar a este equipo que no compitió en el Santiago Bernabéu, y yo juzgo mucho, al margen del partido del Bernabéu, que fue en 2 goles en propia prácticamente, la alineación que sacó ayer Simeone. Me parece incluso que ante los casi 50.000 aficionados que fueron al Calderón, fueron porque creían en la remontada. Y cuando salió esa alineación, yo me imagino que el aficionado pues se le vino un poco el alma al suelo, porque si es difícil remontar un 3-0, lo es más aún cuando van a jugar los suplentes. Cuando están Manquillo, están Insúa, está Raúl García como 9, ya mandas el mensaje de que la remontada es imposible. Y ya creo que Pero ¿Tenía otros para sacar Simeone ayer? Sí, se lo he explicado a Gonzalo. Tenía A en el ver. banquillo a Juanfran, tenía en el banquillo a a Godín, tenía en el banquillo a Arda Turán, Para de- tenía en el banquillo a Gavi, que ya sé que es muy difícil, pero Sí, es verdad, ¿eh? Pero- El mensaje, o sea, en plan ya independiente, que es como me pilla a mí duelo, Y a mí también. bueno, es distinto, pero la verdad es que dio la impresión totalmente de que no creía Simeone. Yo creo que se le nota además, que no creía en la remontada y está pensando en el futuro. Pero bueno, es que eso no Pero es bueno, que es criticable, lícito, es ¿eh? que no es criticable. Pero Pero ¿sabes lo Es que que ¿sabes la cualquier diferencia? persona No. en su sano juicio sabe que remontarle un 3-0 al Real Madrid, a este Real Madrid, con la plantilla que tiene, con los jugadores que tiene, es poco menos que ¿Puedo hacer imposible. una Y pregunta, tienes que... Gonzalo? No, se trata de racionalizar
lo que tienes. Bien, pues Y cuando sabes que a racionalicemos- los 3 días tienes otro partido de liga en competición en la que eres líder, que la semana siguiente tienes a los 3 días No, Gonzalo. octavos de final de la Champions, pues Yo- creo que hay que pensar yo en también esto- un el poco. yo en discurso del esto- partido a partido del Atlético de Madrid, Gonzalo, porque es que, No, Dieter, ya, desde el pero- principio de la temporada, yo he sí. escuchado en este programa a todos los colchoneros que han pasado por aquí que el Atlético jugaba con la misma intensidad y con la misma fuerza un partido de entrenamiento que un partido de pretemporada, que uno de Liga, que uno de Copa, que uno de Champions. Sí, pero Eso lo partiendo he de escuchado. 0-0, Juan Pablo. Eso lo he Partiendo de escuchado, 0-0, Ya, no con pero 3-0 en contra. yo en este asunto me tengo que poner del lado de Heredero y del Cholo Simeone por una razón, y es que al menos no intentaron vender la milonga a la afición de la remontada. Simeone no dijo, pido a la afición que venga al Calderón porque vamos a remontar el Que no partido hubo llamamiento y lo de- vamos a dar No. todo. No, él, segundo plano, de forma discreta, pues hombre, sí, se puedes pasar de todo y demás, Y encima pero- saca ese equipo, no me Pe- digas, hombre. y si hubiera hecho ese llamamiento... y luego Precisamente por eso saca claro, ese equipo. Claro. ¿A qué te- Claro, suena- porque fue te coherente suena- con su discurso. te Si suena- él hubiera dicho, vamos a remontar a tal, y te saca a todos los suplentes y dices, este tío que me está tomando el pelo. Por lo menos fue coherente. Claro. Pero dos cositas sobre esto. Si hubiera pasado al revés y la ida hubiera sido en el Calderón y el Atlético de Madrid gana 3-0 al Real Madrid. Bueno, hombre, se esto- habla no, mucho de no, es verdad. Si pasa 3-0 sería muy complicado marcarle 4 goles al Atlético de Madrid. Es muy complicado, nadie lo ha conseguido. Pero es mucho más difícil al Atleti, Que sí, Sergio, que- ser razonable. Que sí, que las dos situaciones son muy difíciles. Pero aquí yo creo que Juan Pablo y Dieter Ya, pero criticarían al Real Madrid pero eso es una que no lo hipótesis. intentara. Ahora, lo que estamos creo hablando que es de sí. una realidad y lo que hubiese ocurrido. No, Además, al tienes que margen tener, de- no, pero perdóname, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, el último intento de remontada del Real Madrid que fue contra el Borussia Dortmund, perdió 4-1 Iba a allí. decir, nuestra fuerza eres tú. Sí, ¿Dónde ha estado teníais esa todo, campaña la del teníais Atlético de todo. Madrid? De entrada teníais toda la plantilla para intentarlo. Nosotros de entrada no tenemos delantera titular. Es que ya tienes que partir de tantas cosas. Y David Villa, claro. Hombre, creer en los milagros, pues está muy bien. Pero llevado Creo- al fútbol es más creo complicado. creo que quiere decirte algo el Cholo Simeone. ¿Por qué vos creías que lo que puse son malos? No, pero no son los habituales. Y pero cuando no cuando juegan los habituales dicen que tengo que poner lo que no juegan. Ya, pero yo no lo digo. Pónganse de acuerdo. Uno como entrenador en estos partidos saca también muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es fácil jugar con las dificultades que tenían. Y bueno, yo valoro el jugador que no negocia más allá del resultado y de la eliminatoria la manera de perder, porque hay distintas maneras de perder. Y yo creo que la manera de perder del segundo tiempo, sin duda, nos acerca a lo que somos nosotros. Porque el equipo en el segundo tiempo hizo un buen partido. Todo esto que me imaginé no salió. Así que nada, la responsabilidad es mía, obviamente, porque intenté que salga esto que te estoy contando, pero creo que las palabras no cuentan si no se ve. Así que más allá de que era la idea. Asume la responsabilidad de Simeone, Sergio. Sí, obviamente como entrenador no va a decir que es culpa de sus jugadores, asume su responsabilidad, pero Por cierto, nadie le ha echado la culpa al árbitro. Y eso que se ganó por 2 No, penaltis. no, es que los dos penaltis fueron Es que no clarísimos. fueron penaltis, claro. Cuando son. No hay Hombre, duda, ¿no, Heredero? Ninguna, ni la Perfecto. más mínima. No hay campaña arbitral en este caso contra el Atlético de Madrid No, por no, este en este partido. partido no se puede decir nada. Correcto. Pero decía Simeone que saca conclusiones positivas del partido. Hombre, yo creo que positivas, pocas. Porque conclusiones puede sacar, por ejemplo, que Insúa obviamente no tiene nivel para el Atlético de Madrid, o que Manquillo todavía está algo verde por el penalti que comete, o que incluso Adrián, ni cuando tienes que remontar te sirve para jugar de inicio. Conclusiones negativas. Pero al margen yo creo que... Pero son conclusiones que para él a lo mejor. pero son negativas, no positivas. Yo creo que para el aficionado. Tampoco yo creo que ahí voy a apoyar un poco a Gonzalo, que por esta eliminatoria ahora mismo para Claro, es sea que un parece líder que el del Atleti No, está pero- hundido. pero da la- perdido, Es una cosa. Pero da la el- sensación de que entiendes a Simeone de por qué no rota tanto. Es decir, que la diferencia entre los titulares y los suplentes Pues, es abismal. Y- Evidente, claro, por eso digo. es evidente. Es que nunca lo ha negado, ¿eh? Y puedes, además, como digo yo, puedes que en un momento determinado haya 2-3 jugadores tipo Raúl García o tal que están ahí en esa frontera de titular o primer suplente que rinde muy bien. Esto es verdad, pero luego ya no hay 17 o 18, hay 12 o 13 y él lo nota. Nota que el famoso fondo de armario, que es ahora cuando ya está el general invierno, ahora ya los campos están pesados, ahora esto empieza a ser serio, llegan además las competiciones que a la gente le gustan mucho, llega la Champions y esta eliminatoria, bueno, pues la ha perdido, lo que pasa que es perder contra el eterno rival, además haces una especie de 5-0, pero vamos, tiempo al tiempo y crédito por Pero supuesto. al yo Atlético. creo, Jaime, que el mensaje que lanza Simeone ayer
a los suplentes de su plantilla, porque vamos a decirlo, son suplentes, Sí. no es positivo porque si apenas cuenta con ellos Simeone durante toda la temporada y llega el partido más complicado del mundo y dice, venga, ahora os toca jugar a vosotros. La sensación que da es, oye, vosotros sois suplentes y os quiero dejar claro que sois suplentes. Entonces el jugador que no tiene opciones me parece un argumento muy interesante, Valentín, es verdad. no enchufa no, toda o sea, la plantilla para la causa, ¿no? Si Gonzalo, sabes que va a ser suplente. Gonzalo, quítate la camiseta. Te voy a hacer una pregunta solamente futbolística, ya sin colores y demás. Le pides que se quite la piel, casi. Bueno, no, de verdad, ¿no ha sido un poco injusto Simeone con esos jugadores? Es decir, cuando tú durante toda la temporada no les estás dando esos minutos que decía Jaime, de, bueno, vamos a ver, yo ahora hago una rotación de meto a este dentro de un equipo arropado con Diego Costa, meto a este en un equipo arropado con Godín y con Miranda, cambio a este con Arda Turán, con Coque y tal, y llega este partido y les pone frente a, como si fueran cristianos con los Leones, en el Calderón, la vuelta de una copa. ¿No ha sido un poco injusto? Lo digo porque en esa respuesta que él decía, bueno, me pedían que lo sacara y ahora que lo saco, era el momento este. E insisto, que en muchos casos no tenía otra Simeone. O sea, que Diego Costa no está por tarjetas, Villa está lesionado, Felipe Luis está lesionado. Thiago también. Pero para este tipo de ocasiones no hubiera venido bien lo que se le reclamaba a Simeone, que es el entrenador de primera división que menos minutos da a sus suplentes, Gonzalo. Pero vamos a ver, yo lo veo al revés. Es decir, es un partido en el que Atleti tenía muy poco que perder ayer. Muy poco que perder. Porque la eliminatoria, insisto, estaba perdida ya. O sea, que sí, se pueden dar cosas raras en el fútbol, como se dan una vez cada 100 años. Sí, pero No, Juan Pablo, la dimos por perdida, no. 3-0 y con todas esas bajas. Se puede vivir de ilusión, hay gente que no se vive de puede vivir de ilusión, ilusión. pero Yo recuerdo la realidad había- es no, otra muy señor, distinta. Yo recuerdo un partido en el Nou Camp, 4-0 o 4-1, Barcelona contra el Getafe, y Leo Messi haciendo un slalom de esos como hace Maradona, y en el partido de vuelta, El Getafe era todo lo que tenía esa temporada. Me da el lo Getafe, mismo. no, El es que Getafe, todo Gonzalo, hay macho, que, es que que no mirarlo sois- todo, Gonzalo, con una macho, mirada un poquito más no amplia. sois el Escalerilla, sois No, el Atlético de Madrid, tenéis presupuesto, tenéis plantilla. Pero escucha, en este y lo caso, tirasteis. que yo No no es estoy de verdad. acuerdo con Juan Pablo, estoy de acuerdo con Simeone, es decir, vamos a ver, seamos prácticos, o sea, esta eliminatoria es muy difícil, está perdida. Lo que yo no veo justo es que Simeone salga dando una rueda de prensa y diga, he sacado conclusiones. He sacado conclusiones de que porque durante el resto de la temporada en el que había No, a lo pero mejor... es que, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que él se refiere a lo mejor a la actitud, Sí, que la actitud no a de la parte de aptitud Gustavo. de los que Claro, sacó. pero la actitud... Porque en la primera parte la actitud de Gonzalo, algunos dejó bastante que ¿Pero por desear. qué? Porque la afición, liderada por Gonzalo Heredero, da el partido por perdido. Cuando se va a jugar contra el Real Madrid y No, tu pero cuando no tienes minutos de Inter tienes que salir a comerte la hierba. Pero que más es más que difícil, más, que es creo yo, difícil vamos. hacerlo en un partido. La en verdad el que el partido se puso muy malo, porque Bueno, es eso que, aparte. es que esto es un juego, ¿eh? Y yo creo que en el fondo de la cabeza a lo mejor dice, oye, a ver si nos ponemos 1-0 en el 40 y hay... Pero claro, si es que en el minutos, ¿cuánto fue? ¿5 o 6 o 7? Yo qué sé. 7. Ya te hacen el 0-1, que ya te han matado, que solamente con el 0-1, o sea, ya tienes que meter 5 goles. Entonces ya yo creo que y luego enseguida, porque tiene Raúl García un disparo al poste. Es verdad que la Fortuna no se ha aliado con el Atlético en esta eliminatoria, porque tanto en el primer en partido... la ida, la verdad que más Exacto. mala suerte no se Incluso puede con tener. el las cosas 2-0, como este son. balón que sacó Luka Modric, el remate de Godín, bajo palos, en fin. No, ha sido así, o sea, la Fortuna... Mala suerte, pero desde luego en el Bernabéu la sensación que te da es que el Atlético Eso no es, sale a pero jugar al no fútbol, tuvo- no salía por el pero si parque. eso Pero es no al tuvo margen. fortuna, no tuvo esa fortuna verdad que que quizás tuvo esa fortuna. en otros partidos y ayer, o sea, te pones 0-2 porque con 0-1, perdón. Si empata Raúl García, empata 1, bueno, pues a ver si vamos a por el partido y les brindamos a los aficionados una victoria contra el Real Madrid, aunque sea 2-1. Que no se produce en el Calderón una victoria del Atleti al Real Madrid desde 1999. Tempore. Desde el siglo pasado. Yo no sé si Simeone está perdiendo para la causa, y esto es importante, a una serie determinada de jugadores. Porque yo no creo que el mensaje que esté lanzando sea positivo. Yo no creo que Adrián, por Bueno, a lo ejemplo, mejor es que a lo mejor insinúe- es un mensaje también para los de No, arriba, pero ¿eh? ¿tú crees que Adrián no es que lo haya perdido para la causa, es que Adrián se ha perdido para Vale, la causa. pero yo creo porque que- está desaparecido desde aquel Pero- año. pero sí, se- sí, pero y te doy la palabra a Sergio,
cuando los jugadores del Real Madrid en la temporada pasada, en algunos partidos, en la primera parte salían a por uvas, cuando había algún jugador que se perdía para la causa, aquí en la culpa se le echaba a Mourinho. Ahora, ¿de quién es la culpa de que los jugadores no salieran motivados? De esos jugadores, tú has dicho, Adrián se ha perdido para la causa, ¿es irrecuperable? Perdona, Sergio. No, te puedo decir Adrián, te puedo decir otra serie de jugadores como el Cebolla Rodríguez, te puedo decir jugadores como Insúa, que fue señalado en Almería cuando juega Manquillo y Juanfran a banda cambiada, te puedo señalar a Toby Alderweireld, que se quejó incluso públicamente. Son jugadores que a lo mejor los vas a necesitar en una serie de partidos y que ellos no se sienten a lo mejor con el papel que ellos querrían tener, ¿no? De vez en cuando tener algún partido Es titular. posible, yo creo que es posible que, conociendo un poco cómo es la mentalidad de Simeone, también sean mensajes para la junta directiva diciendo, sí, vosotros, o sea, esto ha sido este año. O sea, que estamos aquí, no nos lo creemos ni nosotros, ¿eh? O sea, Porque no sabemos lo que él ha pedido y lo que pues le han yo, traído. efectivamente, Claro. dice, vamos a ver, con esto, o sea, aguantamos aquí hasta con la segunda vuelta. Cuando demos ya la última vuelta, se va a empezar a notar. Y necesito, si el Atlético quiere verdaderamente ser un miembro más, o sea, componer un triunvirato para la victoria, necesita otros 3 o 4 jugadores de alto nivel, tipo Diego, que a lo mejor le han traído a Diego por eso. Y es que, si no, o sea, aquí, macho, o sea, sé que lesiona a Arda Turán y no tengo alguien así de brillante, con entidad, como para mover la bola. No, y oye, yo estoy de acuerdo en que, por supuesto, que se puede criticar a Simeone como a cualquiera, porque nadie es infalible y todos nos equivocamos. Pero si haces un balance global de cómo está la Oye, temporada a 27 estas minutos alturas, sin hablar del joder, mecherazo, ¿eh? Ahora va Madrid, Vamos a No, pero ello. que es un récord. Vamos a ello, ¿no? Me Porque aquí... gustaría que me no, explicases que luego tal, una que- cosa, Dieter. Yo te lo voy a Que no explicar. te he entendido. ¿Cuál? Luego te lo digo después de la publi, si no nos metemos. Bueno, no, en- pero déjame entonces que recuerde el teléfono porque hay mucha gente que está llamando ya. Pero hay otra que a lo mejor se apunta a... La Real Sociedad cree más en la remontada al Barcelona, habiendo perdido 2-0 en el Camp Nou, que el Atlético de Madrid al Real Madrid. Y la pregunta que planteamos al inicio. ¿Debe cerrarse el Calderón por el mecherazo a Cristiano Ronaldo? ¿Debe ser sancionado el Atlético de Madrid con el cierre de su estadio por ese mecherazo que un aficionado le da a Cristiano Ronaldo, terminando ya la primera eso parte? contestamos luego, ¿no? Por supuesto, yo ya me Como temo... Julián Lago. Me después temo, de lo la que publicidad. me temo lo que vas a decir tú. Ahora, lo que quieran decir los oyentes lo escucharemos también luego, los que llamen al 91 573 9725. Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Están escuchando ustedes Fútbol en Radio aquí con Juan Pablo Polvorinos, con Jaime Ugarte, Sergio Valentín y Gonzalo Heredero. Hemos planteado algunos asuntos y vamos a hablar del mecherazo, como pedía Ugarte. Ahora, en este minuto que hemos tenido de pausa, me ha parecido lamentable tu defensa de Raúl García, Gonzalo. No Tú- he defendido a Raúl García. Bueno, Del cual no ibas a hablar. bueno. He dicho que venía picado del partido de ida. Has dicho Punto. que era fútbol y que era lo normal que tratara de provocar la expulsión De de Sergio Ramos, y sí. de Lo que Xabi no Alonso. entiendo es por qué estaba Sergio Ramos ahí. ¿Por qué arriesga con Sergio Ramos? Saca a Nacho. Pero ahora lo digo completamente en serio. Porque el Jugarte la Madrid, expulsión porque de el un tío- Madrid o se sea, tomó que- más en serio el partido que el Atleti. O sea que la culpa de que Raúl García fuera ayer un jugador lamentable fue de Sergio Ramos. Por salir a jugar. Por salir a jugar, porque le Es una provocó. conclusión que acabas de sacar tú. Ah, bueno, no. Ahora, no sé cómo. Al ahora, hilo de tu discurso, ¿no? Por otra que cosa. verás que la cierta afición del Madrid puede criticar la actitud de Arbeloa y de Pepe. No, por no he entrar- escuchado a ninguno todavía. lo hice yo. Yo también Ah, lo sí. digo. Sí, Yo ¿Será en, la, dije- será en la intimidad? No, lo hice yo en antena Yo diciendo que también. habían quedado en la trampa de Diego Costa, que fue el que empezó a provocar. ¡Wow! Pues fíjate qué manera de disculparse. Jaime, ¿debe ser cerrado el Calderón? Sí, claro. Por supuesto, es la ley. ¿Qué pasa? ¿Que le tiene que abrir la cabeza a uno? O sea, es que, a ver, no sé quién decía, tiene que ser cosas de puntería. O sea, si le dan el ojo, o sea, creo que está tipificado, ¿no? Sí, pero no estoy, no un estoy en delito. absoluto de acuerdo por No, una pero- razón. un segundo, No, perdón, un segundo. No, 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 Señor pero que quiero, Señor no, que Ugarte. quiero decirte que me parece que es que un día hay que parar esto. O sea, se tienen que parar estas cosas porque un día va a ocurrir una desgracia y como al final, pues una multilla de 3.000 paves, de, bueno, pues mira, lo hacemos. Que me da mucha pena. O sea, que no quiero que se cierre el Calderón, a ver si me entiendes. Que eso es lo peor que se puede hacer en un recinto deportivo y tal. Pero que es que no puede ser. Que es que tampoco quiero que vaya gente a la cárcel y lamentablemente tiene que ir. Entonces,
chico, o se pone un poquito de límites a estas historias, o si no, un día va a ocurrir de verdad. Cuando pasó lo de las bengalas y tal, tuvo que morir un chaval ahí en Sarriá. Sarriá, y Ya, tal, pero- hasta que no, joder, ya no se puede entrar con bengalas. Pero eso es distinto, vamos a ver. Yo estoy radicalmente en contra de que se cierre el Calderón o cualquier otro campo por este mismo motivo. Porque que un tío entre a un estadio con un mechero es incontrolable. Ya, Es decir, ¿qué responsabilidad tiene el club en que un tío que entre con un mechero, que te lo puedes esconder donde te dé la gana y de hecho no te cachean a la entrada de los estadios, para que lo tire y le dé a alguien? Otra cosa es que tú entres con bengalas y nadie haya controlado que tú metas bengalas en el estadio, que eso sí se puede controlar. Pero un mechero, como si tiras una moneda. ¿Quién puede controlar que un tío no tire una moneda y le dé a un jugador? Es que es imposible de controlar. Quiero eso. escuchar vuestras opiniones, Juan Pablo, Sergio, y luego voy a contar yo La tuya. una cosa. Sí, pero más que una opinión, una cosa que sucedió el otro día en un campo Sergio de además fútbol. creo que lo vio de cerca. Sí, yo estaba justo enfrente, además me estaba fijando en Cristiano Ronaldo, porque como había sido señalado por la afición del Atlético de Madrid por lo que tuvo con Manquillo, pues estaba De fijando. forma injusta, porque lo que tuvo con Manquillo fue un salto, Un salto. en el que al final se Eso- cae Manquillo, eso casi sí, se parte el eso- cuello, eso es mala y suerte, luego eso sí que es Cristiano mala le suerte. llama y se preocupa por él. Sí, además Que se justo lo le dice llama, Ancelotti, sí, Dieter, no lo olvidemos, ¿eh? ¿Cómo? Se lo dice Carlo Ancelotti. No, 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 ¿Que no, le te llame estás por equivocando. teléfono? No. Luego Que nada. llame no, que en el campo, al principio Cristiano Es se que no- queja de que le han sacado la amarilla. es Él que- no le ve caer. es que no le y ve es Cristiano. Ancelotti el que le dice. Es que Cristiano no ve cómo cae Manquillo. Eso le dice Cris, oye, haz el favor de acercarte que se ha Buen caído jefe fatal. Ancelotti, yo Pero eso nada, no lo vi. pero- ¿voy con lo del cierre o con lo de Manquillo? No, no, Con con lo el del cierre. Vale, con lo del cierre. Me fijé perfectamente Ronaldo, vi cómo lanzaban desde dónde salía el objeto y cómo le caía la. Por cierto, en la ¿todavía no cabeza, le han cogido ya? No. No, No. de hecho, le cogieron porque varios seguidores le identificaron y cuando la policía le iba a detener, o el miembro de seguridad, hubo otro aficionado que le ayudó a escaparse. Por lo que cuentan, empujó al miembro de seguridad, ese aficionado salió corriendo y no la han localizado. Pero bueno, imagino que con las imágenes al final la acabarán pillando. Pero yo estoy más de parte de Gonzalo, de que, como se suele decir, no tienen que pagar todos por Justos por pecadores. justo por pecadores. Porque para mí, como hay que actuar en este caso es, señalas o identificas al culpable y le dices, tú no vuelves a entrar en un recinto deportivo en España. En un recinto deportivo en España. Eso lo que provoca es que cualquier aficionado se lo piense antes de tirar cualquier cosa, porque ahora con las cámaras se identifica a cualquiera. En cualquier al caso, no instante. me acuerdo muy bien. ¿Cómo está la normativa en ese sentido? ¿No? Me parece que contempla El cierre, Eso, sí, sí, de pero tiene que de tener, uno a tres tiene que tener partidos. una advertencia Tiene en que los estar últimos 2 apercibido. años. por un apercibimiento. Tiene Bueno, que estar apercibido. Yo, Juan Pablo. Vamos a ver, a mí me parece que el Vicente Calderón sí que, vamos, o que el Atlético de Madrid en este caso sí que debería recibir sanción. Es cierto que es solamente una persona, es cierto que es un cretino que en un momento determinado decide hacer daño a un jugador del equipo contrario. Pero es que es muy difícil, es muy difícil, imposible prácticamente, que al final cunda el ejemplo cerrando un estadio o sabiendo que ese tipo de cosas al final tienen un precio, un alto precio, cuando pasan cosas como lo que ha sucedido en el Nou Camp, mecherazo a Roberto Carlos, yo he visto una botella de JB en el Calderón, he visto una cabeza de cochinillo, etcétera, etcétera. La pasada Se final de Copa impone- del Rey a Courtois en el Bernabéu se le impo- cae también un mechero. Por ejemplo, se imponen multas y no pasa meto, nada. y estoy, ojo que estoy metiendo al Real Madrid en la saca, que los aficionados del Real Madrid no están ungidos tampoco por la mano de Dios. Taraos hay en todos Si los al clubes. final hay una, En el mío el hay primero, una claro. justicia que no se hace respetar, lo que sucede es que entran al estadio este tipo de personas y al final sabes que lanzar un mecherazo Pero, o una moneda es al, gratis. al final, exacto. Yo voy a contar una cosa que viví de cerca en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. En un momento, no recuerdo qué parte del partido era, se monta un follón y yo tengo el abono detrás del banquillo del Atlético de Madrid. Hay una jugada, pues a lo mejor era la jugada de Pepe Diego Costa. con Diego Costa. Mm. Y en ese momento, yo no sé si se vio mucho en televisión, alguien, no muy cercano, pero como a 5 o 10 metros de la zona en la que estoy yo, en el tumulto en el que la afición se levanta, lanza una lata de cerveza de las grandes que está a punto de rebanarle el pescuezo a el Mono Burgos. La lata de cerveza llena impacta con dureza en el suelo, no da al Mono Burgos, que coge la lata y no sé si se la enseña al delegado de campo, al jefe de seguridad del Madrid, tal. La gente que vamos al Bernabéu en su mayoría somos abonados. Cuesta mucha pasta el abono. Y porque creemos que eso no es propio de la afición del Real Madrid en este caso, y porque además
contra quien iría la sanción es contra los propios abonados. Claro. Rápidamente, en cuanto vimos eso, por lo menos la gente de mi zona, con los abonados con los que yo me muevo, nos giramos Sí, a ver si habíamos quién era, identificado, pero no se pudo identificar y los de seguridad nos los pedían, porque nos llevamos muy bien con esa gente que hace Sí. su trabajo y que en esos momentos está tensa, porque hay gente que va al Bernabéu a lo mejor por primera vez, yo no sé si pasa en otros campos, y el grado de excitación les pierde hasta que, escondido en la masa, te vuelves un psicópata. A los 10 minutos vuelve a haber un conato, no sé si es entre Di María, Diego Costa, no sé qué hay. Y desde la misma zona ¿Aparece otra vez? se lanza, esta vez, un vaso de refresco, de Coca-Cola, Lo que por sea. el líquido que salía era algo parecido, lleno, que impacta contra una silla de uno de seguridad cerca del banquillo. La Coca-Cola revienta y los de seguridad que estaban ya alerta y la zona de abonados que estábamos ya alerta, inmediatamente los de seguridad entraron. Hubo gente responsable que dijo: ha sido este sujeto que está escondido. Lo peor es que era un chaval que probablemente no tuviera los 18 años, con una pinta normal, que fue identificado por el público que le rodeaba, llevado en volandas hasta que llegaron los de seguridad y expulsado inmediatamente del Bernabéu, supongo que después de tomarle los datos. Para mí, decías antes, Sergio, cómo sucedió lo de ayer, a la hora de imponer una sanción, me parece muy importante la actitud de la afición. Del aficionado, Es decir, claro. si ayer la afición le señala, dice este es el culpable, hombre, que luego otro aficionado le hiciera un placaje al de seguridad y le ayudara a escapar, pues no habla a favor de ese aficionado en concreto. Pero para mí es importante que sea la afición, la propia afición, la que... Eso es un atenuante. sin Eso duda. debe ser, Sin ser duda. como ha sucedido, por ejemplo, en otros partidos, no sé si fue en el Villamarín, Con que el le Betis lanzaron Athletic, sí, señor. al portero del Athletic Armando. y que otros aficionados del Betis dijeron: ha He sido sido este este. el Sí, que le ha sí. lanzado El la partido botella. lo hice yo, Pues pay para per mí view. solamente porque ¿Mm? sea la afición la que identifique el agresor, Y ya... fue tenido en cuenta, ¿eh? Sí, sí, Fue ya... tenido en cuenta. En todo En caso, cua- Dieter, aquí pasa lo mismo que pasa con la justicia en general. Es fácil que la justicia sea dura con el débil y la justicia no se atreve con el poderoso. Eso pasa también en el fútbol. Eso pasa con el Real Madrid, pasa con el Atlético de Madrid, por supuesto pasa y se ha demostrado con el Barcelona. Y yo insisto, está muy bien que la afición señale, y es lo que deben hacer, y yo estoy de acuerdo. Pero, hombre, si hay sanciones, que se cumplan. Y que se cumplan a rajatabla. El ejemplo que hemos tenido en los últimos Pero, Juan años... Pablo, insisto, que el argumento que maneja Dieter a mí me parece perfecto. A mí también. La actitud del público dice mucho en favor y por tanto en contra de que se sancione al club. Pero es que no puedes controlar. Es que al tío que él tira el mechero le importa 3 cominos que cierren uno, Pero 2 luego- o 10 pero partidos te el pones, Vicente la gente Calderón. se pone las pilas, ¿eh? Si de verdad, que yo, fíjate, que me da hasta pena decirlo de cerrar el campo, pero si te cierran el campo, ¿Pero se qué vas a hacer? extreman, ¿Pero qué vas a hacer? se extreman las ¿Controlar que no precauciones. meta un tío un mechero? Pero, No, no, aunque pero- se- no, si Gonzalo, cierras- Una moneda. Gonzalo, pero Aunque para... cierres el campo, eso puede volver a pasar. Sí, puede volver, Sí, pero, pero De hecho, tienes pero que se pensar- extreman las escucha, precauciones. ¿eh? Antes en los campos y el Bernabéu, por ejemplo, yo no sé si un aficionado lanzaba algo y no había 50 que se lo recriminaran. No había. Eran- El otro día a la Sí. gente le dolía mucho el pensar que le llega A a ver caer si con por la lata esto- de cerveza en la cabeza al Mono Burgos y te cierran el Bernabéu porque Ya, le has pero abierto la siempre cabeza puede 4 haber partidos. un individuo, o sea, aunque generalmente, Sí, pero generalizado, cambie la actitud del aficionado, incluso que no piensen en lanzar y piensen en señalar, siempre puede haber una Bueno, persona siempre. que cambie Bueno, la pero afición. que es muy importante lo que dice Dieter. Si de repente la gente le coge y tal, eso yo, por ejemplo, para mí sería un gran atenuante. A lo mejor no. Sí, pero no- ayer, si ayer los del Atlético de Madrid intentaron Pues si ayer señalar los del y tú Atlético de- querías cerrarlo. Pues no, Me parece- pero si ayer, por ejemplo, el tío que lanza eso es identificado por los aficionados y lo trincan, yo no digo de cerrar el campo. Además que tienes que pensar mucho en... Coño, parece que en el se Madrid... tiene que colaborar. Hay que colaborar con la En justicia. el Real Madrid creo que cada partido, por ser abonado, te sale una media de casi 50 euros. No estamos hablando de poco dinero. O piensas en el aficionado que viene de otro país o incluso de otra ciudad que tiene programado ya el viaje, hoteles, demás. Yo Bueno, creo no, una A cosa. ver, hay que la- pensarlo mucho. cerremos no el Calderón, Sí, sino sí, este episodio. tema antes de pasar. No, Juan por- Pablo, querías decir algo no, más, porque, pero porque quede lo claro último ya sobre esto. rápidamente, es que tengo un montón de tweets y no he leído ni uno, me está dando vergüenza con lo que estoy Pues haciendo. lee tweets, hombre. Ahora leo. Bueno, para que quede claro Ahora Leo lo Messi. que ahora leo lo que Esta noche leo. para que quede claro lo que yo pensaba ayer. Nada más que veo que le lanzan el mecherazo a Cristiano Ronaldo,
puse, sin vergüenza, el que le ha lanzado un mechero a Cristiano Ronaldo. La afición del Atleti no es esa, porque no es esa la afición del Atlético de Madrid. Cualquier estadio donde sucede esto. Es como el minuto de evidentemente silencio que del no otro día vuelva a Luis entrar a un Aragonés campo. en San Mamés. Sí, sí, sí. Pues hombre, en un estadio que está callado, 100 tíos, con que haya 100 tíos Sí, sí, silbando, cierto. imagínate la que se forma. Pues es injusto decir que la afición Totalmente. no ha respetado el minuto de silencio. Es lo mismo. Bien, pero si Exactamente pero igual. Juan Pablo, o cerramos este asunto, me lees tweets o paso a si la Real Sociedad Pues se le va voy a creer. leer un tuit de Fer Ballester, el último que me ha caído. Bueno, voy a leer dos. Fer Ballester dice, esto para darle ánimos a Gonzalo, el Bayern coge al Atleti y le mete la del pulpo. No se creen ni ellos que van a ganar la Champions. Y Fernando Sánchez nos dice que muy bien, que nos da la enhorabuena por cómo hemos tratado el tema del mechero y que está completamente de acuerdo con nosotros. Bueno, el Bayern de momento nos va a tocar en Champions, os va a tocar el Milán, cosa que agradeceréis. Partido a partido, ya sabes. Menos los de ayer. El de ayer no. Eso ya ha pasado. ¿Creéis que la Real Sociedad tiene alguna posibilidad de darle hoy un susto al Barcelona? No, ¿O la- estamos buscando ya Mestalla como un campo Alternativo. más o menos Yo, neutral? como entre- estoy viendo a Messi últimamente, si Messi tiene hoy su día, lo veo muy complicado. Es que estoy viendo a Messi muy bien. Pero la Real Muy, se lo muy, cree más muy, que el muy Atlético bien. de Madrid, Gonzalo. Es probable, para empezar, porque el resultado es más asequible. Pero es que ya de y entrada. luego cómo se produjo. Y Hombre, que además tiene a todos sus efectivos. Jaime, Sí, Es que Jaime, de todo cuenta. Es muy difícil. pero por la supuesto. Real no va líder. Y digo líder, porque el Atlético de Madrid... Más a mi favor. Escucha. Ellos se pueden volcar en Jaime, esto. Escucha, A ver. Jaime, que te va a dar la clave por el cómo se produjo. Porque yo es que ayer escuché a Joseba Arrasate, el entrenador de la Real Sociedad, Yagoba, perdón, diciendo que bueno, los árbitros unas veces te dan y otras veces te quitan. En el Nou Camp les quitaron. Les quitaron, y pero en, todo. y en esta ocasión Es lo que le quitaron todo, porque de 0-0 a ponerte, bueno, un penalti y un expulsado más, que eran o menos, para que encima la siguiente jugada... ¿Estás insinuando que el árbitro de hoy va a salir para compensar el error No, de otro colegiado en el Camp Nou? No, yo no digo Ahora, que vaya a salir a compensar, árbitro- cosa que por cierto hacen todos los árbitros de primera división hermanos de tiempo Teixeira inmemorial. están Compensan apegados sus al propios poder. errores durante el partido, pero ya compensar Ahora, el error es- de otro No, lo que árbitro. pasa es que increíble. Es verdad que eso influye en el árbitro que hoy salte a Es a increíble, Anoeta, es porque, increíble claro, que en un no partido le- como el de hoy, el protagonista vaya a ser el árbitro. Sí, sí, porque sí. va a estar todo el mundo fijándose más. Eso es, En sí. Teixeira Que tienes encima viene de uno- liarla en Almería, Por eso. ¿Tú te crees que Teixeira esta noche va a decir... y si se equivoca, desde luego no va a ser a favor de la Real Sociedad. Eso ya te lo digo ya. Bueno, no, pero dice... Ante la duda dirá, "Pues ahora esto aquí arriba mejor aquí". Yo lo que creo, Me yo voy- lo que me creo voy es pa' que este lado. lo que sucedió en el Nou Camp fue tan clamoroso que esta noche va a tener influencia. Yo creo que sí que tiene opciones la Real Sociedad, basándome en que todos los equipos que están jugando contra el Barcelona tienen múltiples ocasiones. sí. Entonces, si Dice- está más eficaz... Dice Gonzalo, decía lo de Messi, pero lo en Sevilla estuvo Claro. también al borde de una mala... Luego ya remontó y ganas 1-4 y parece que tal. Oye, pero- lo que es la tecnología, Ugarte. Vamos a dar paso a la primera llamada. Atento. Francisco, en Amersfoort, Holanda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más o menos es así, ¿no? Sí, es así más o menos. Pero es que yo llamo porque llevo mucho tiempo de querer. No puedo tener acceso a ustedes. En primer lugar, le digo, los quiero felicitar, ¿eh? Me cuesta todos los meses 200 euros a mí esto, ¿eh? A ver, explíquese. Explíquese. Te explico. Es que donde yo trabajo, la sesión que yo trabajo, yo me puedo cambiar a otra sesión y me suben el salario 200 euros bruto al mes, pero entonces no puedo escuchar radio. Pero bueno, Francisco, por favor, un abrazo fuerte. Que le manden de un verdad, lote de guijuelo, por lo menos. Bueno, te digo, lo del Real Calderón, yo soy del Real Madrid, ¿eh? Siempre, de siempre, y quiero que pierda el Atlético hasta los entrenamientos, pero lo del mechero de anoche del desgraciado ese contra Ronaldo, eso no tiene nada que ver el Atlético de Madrid, hombre. Pienso yo, ¿eh? No había que sacarlo por eso, había que coger al tío ese como sea, buscarlo o pagarle una multa, no dejarlo entrar más en ningún estadio o lo que sea, pero creo que no había que... Yo, ¿eh? ¿Y del Real Madrid cómo lo ves, Francisco? Yo soy del Real Madrid, sí. Sí. Sí, del Real Madrid. Ya he dicho, y quiero que pierda el Atlético hasta el entrenamiento. Y ahora Vamos, están empatados a puntos. ¿Perdón? Que el Real Madrid, el Barça y el Atleti están empatados a puntos. Desde Holanda, ¿a quién ves favorito? Desde Holanda yo el favorito sí tiene que ser siempre el Real Madrid, por encima de todo. Lo único que pasa es que el Real Madrid está jugando ahora con un gran hándicap, que es contra los árbitros, ¿eh? O sea que se ve, eso se nota desde Holanda también. Se ve. Yo lo veo aquí todas las semanas desde Holanda, y los mismos comentaristas de aquí que son casi todos del Barcelona, porque son casi todos de Johan Cruyff.
pero los mismos comentaristas lo dicen, eso es que se ve claro, que son ayudas arbitrales, el Sir de Vos y el Ad de Mos, que son los comentaristas que tiene allí Holanda, del canal Studio Sport. Además, eso es un robo, eso que está claro. ¿Les has enseñado ya a decir Villarato, Francisco, o no? Eso es que está claro, está claro. O sea, ese es el hándicap que juega el Real Madrid, por lo demás no hay color, sabiendo ahora. Oye, qué ilusión nos ha hecho tu llamada y lo que nos has contado de que cambias ahí hasta la sesión del trabajo para poder escucharnos, Francisco. Muchísimas gracias y cada vez que quieras llamar tienes aquí vía libre desde Amersfoort. Que digas, soy el holandés. Y ya está. Y ya está, vale. Y ya tengo el día ese. Vale, y luego te voy a decir otra cosa sobre lo del central que fichó el Atlético de Madrid. Le tienen que dejar jugar más porque el tío aquí en el Ajax jugaba muy bien, me refiero a Albert Vero. Sí. Lo que pasa es que tienen que darle más confianza al tío. Ser uno de los mejores que tenía aquí el Ajax, a no jugar allí ni en los entrenamientos, pues yo creo que no. Oye, pero de todas formas, si ves que despunta alguno más del Ajax, danos a nosotros el aviso antes de que se lo lleve el Atleti, Francisco. Sí. Un abrazo muy fuerte, gracias por llamar. Vale, muchas gracias. Adiós. El Alderweireld que quería volverse al Ajax. Hombre, lo que pasa es que no es lo mismo jugar en la Sí, Liga sí. Holandesa aquí en el Ajax que en el Atlético de Y Madrid. con una pareja tan consolidada como Godín y Miranda. Bueno, no nos vamos a ir hasta Amersfoort, sino que nos vamos a quedar en Zaragoza. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted dirá. ¿Qué tal? Estupendamente, ¿y usted? ¿Todos bien, no? Sí, Bien. aquí estamos, animados. Oye, estoy observando con bastante estupor la tibieza con que Gonzalo Heredero y Ugarte, Ugarte, Ugarte yo, sí. el del Atleti, sí. Con la tibieza que está tratando lo del mechero, de verdad, es que no lo entiendo. O sea, 6 personas que al guardia de seguridad cuando sube a identificarle lo tiran para atrás, lo empujan y lo suben, y Gonzalo Heredero que todo lo disculpa, y Ugarte que también lo disculpa. Yo no. Pero, Oye, Javier, si he pedido cerrar el campo. Se ha pedido el cierre del Calderón, ¿qué querías que hiciera Ugarte? Ugarte juega 20 barajas, hombre. Si no Oye, Maño. Oye, Maño, vamos a llevarnos bien, que yo no juego más que a una, ¿eh? Pero, hombre, por favor, hombre. Pero Javier, tú has visto esas imágenes, entonces al final hay aficionados que ayudan al que ha lanzado el mechero a escapar. Guardia de seguridad, 6 para que no identifiquen y el otro se escapa y se escapa. Primera noticia. Yo es que yo lo que había leído es verdad que uno de seguridad logra cazarle y que hay otro aficionado que le mete un empujón al de seguridad. Hay 3 o 4 que lo empujan y para ayudarle y para que se escape. O sea que el tema está claro. De todos modos, lo de Ugarte era broma, ¿eh? Eso lo pues sí. del Calderón me parece excesivo. No, digo que de verdad que estas cosas hay que erradicarlas, hombre, de los campos. Esto no puede ser. Claro. Es que al final es difícil. Vale, pues no lo cerramos, hombre. No, pero lo que decía Javier es un dato que que queremos ver con esas imágenes y que a lo mejor también forma parte. Como no está percibido, el Calderón no se cerrará, pero a la hora de que te pongan una sanción de dinero. 5 o 6 energúmenos pague el campo, todo el club, ¿no? Pero de verdad que esto hay que erradicarlo como sea, hombre. Que Oye, no ¿y puede el Zaragoza va a subir a primera o no, Javier? Tú que estás ahí. ser. Zaragoza tiene unos problemas. Mira, no vale porque el Agapito, menudo personaje. Este es ruina total. El Zaragoza lo va a tener complicado, muy complicado. Bueno, ánimo, amigo. A ver si el año Porque que viene nos vamos a primera. Oye, por cierto, el Alavés tiene un delantero centro, Borja Viguera. ese, que pronto estará en el Atleti, que vamos, que menudo portento. Lleva 17 goles ya en segunda. Sí me gusta que estés ahí puesto. Va a ser, Ugarte te va a dar muchas alegrías, ¿eh? Javier, muchas gracias. Tenemos Bueno, ojeadores para en Holanda y otro en Zaragoza. Vamos a ver qué nos cuenta Juliana en Madrid. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Usted dirá. Pues nada, que a mí me parece un hecho que fatal, deprimente, que no se puede permitir, pero que cerrar el campo no. Que investigue, pues que sancionen a esa persona que, vamos, que no puede ser, que está fuera de todo lugar y que no. ¿De qué no equipo se eres, puede Juliana? permitir. En realidad de ninguno, pero porque en mi casa está la afición dividida. A ver, cuéntanos, ¿quién es de quién? Entre el Real Madrid y el Atleti está dividida la afición. Pero tú eres madridista. No, ella es mediadora. Ella es la que pone sí, paz.
Yo soy mediadora de que me parece injusto que cierren el campo y que sí que sancionen, a ser posible, a ver si localizan a ese tipo de personas y no se les permite el paso al campo de fútbol, porque no puede ser. Ugarte no se cree que seas neutral, dice que eres del Atleti. ¿Te ha pillado? No, que yo no soy de ningún equipo. Uy, esa Pero en mi casa está sonrisita. dividida la afición. Lo que pasa que sí que se ve mucho fútbol, mucho deporte. ¿Y ayer qué viste? ¿Te gustó el partido? ¿Crees que el Cholo tenía que haber puesto más la carne en el asador o que hizo bien? No, yo creo que hizo lo que pudo y yo le notaba con cierta cara de resignación y en mi casa mi hijo, que es del Atleti total, yo estaba como resignado de antemano. ¿Y quién es del Madrid en tu casa, Juliana? Pues mi marido y mi hijo pequeño. Ah, y entonces, claro, tú ahí con el débil ayer estabas más porque se había llevado un disgusto, ¿no? Con los 2 penaltis ya se le chafó el partido. Pues sí. Ay, si es que mira, las madres tienen el corazón partido. Juliana, muchas gracias por llamar, un besazo. Vale, muchas gracias. Oye, Dieter, Adiós. el Real Madrid se clasifica para la final de la Copa del Rey y no hemos dicho nada. El Real Madrid. Pero... Hemos hablado del Atlético de Madrid, pero del Real Madrid es que no hemos dicho nada bueno. No, perdona, nada bueno. perdona. Ya, vale que nos hemos acostumbrado a llegar a la final y tal, pero... Tienes razón, Sergio, pero hay 2 factores. Esto es como el Cholo. El primero, que el único que decía con la boca pequeña que no iba a llegar el Madrid a la final era Heredero y ya estaba amortizado. Y lo segundo, he tenido que cortar el porque si seguimos hablando del Madrid, Juan Pablo Bolborino me deprime. Llegamos a la final sin haber recibido un gol. No sé si Casillas... Si tú estás contento con lo de ayer, Dieter, pues pero si es que era un partido, un trámite, era un trámite. Igual que la falta de motivación que había por parte del Atlético de Madrid, porque veían que aquello era imposible, le pasa lo mismo al Real Madrid. Y te digo lo mismo, hay que tener hambre, que llevamos un año sin ganar cabeza, nada, hambre y cabeza. No, señor. Es que este equipo lleva 24 partidos sin perder. No, lo que sí también es un récord es la primera vez en la Copa que se presenta, en este caso, el Real Madrid sin encajar un gol. Sí, 111 años, sí. Y sin apenas recibir disparos a portería y... ¿Y cuántos partidos sin perder llevamos? 24, no sé, o sea, un poquito... ¿Cuántos minutos lleva Iker Casillas sin recibir un gol? El gol? récord lo tiene Ben Hacker, cuando estaba la quinta del buitre, en 37 partidos consecutivos sin... Hoy ya no, porque hay oyentes y se acaba el tiempo, pero mañana, por favor, hablar de las bondades del equipo que ha transformado a Carlo Ancelotti. Quiero para eso que venga Isidoro. Informe Pelícano de Sergio Valentín. Conrado en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Conrado? Bien, bien. Pues usted dirá. Y pasándolo fenomenal. Gracias, amigo. Oye, Juan Pablo. Dime. Desde que gana el Madrid te estás perdiendo, ¿eh? Oye, pero es que yo creí que era cosa mía, Conrado. ¿Tú no le ves que está un poco así? Deja que explique. ¿Por qué, Conrado? Cuéntame. A ver, hablas del tema del mechero. ¿Te imaginas que ayer, en vez de ser a Cristiano Ronaldo, es al banquillo a Cholo Simeone, el mechero? ¿Merece el Atlético de Madrid que le cierren el campo? Pregunto. Si ¿O el Javier el energúmeno que tiró la lata, que no te he visto decir que cierren el Bernabéu? Pero que no, he reclamado lo mismo para el Madrid, que cierren el Bernabéu. Oye, pero vamos a ver, Juan Pablo, has perdido el Oremus. ¿Qué dices de cerrar el Bernabéu? No sigas aquí una lata al Bernabéu y es un aficionado del Real Madrid y tal, que lo cierre. Oye, Conrado, muchas gracias. Mira lo que has conseguido. Creo que si lo van a cerrar el Bernabéu por encima. Contesta, Juan Pablo. Dime. ¿Cómo lo ves? No, que como lo veo, no, que te digo que si tienen que cerrar el Bernabéu porque algo... No, te digo que un aficionado le dé a Cholo Simeone ayer en el campo con un mechero y le cierran el campo al Atlético de Madrid. Bueno, pues mira, si le han hecho daño y se lanzan objetos desde la grada, aunque no sea el puedes mismo, pues sí que castigar lo hagan. a 60.000 por lo que hace uno, hombre. No puede ser. Que no, escúchame, perdón por el... Nada, tú no te quemes, Conrado, que eso es malo. No puede ser que un campo se cierre porque haya un energúmeno. Otra cosa es lo que habéis dicho, que toda la afición le guarda, le esconde y no sé qué. Me parece muy bien. A lo mejor hay que sancionar a la afición y al campo. Pero por un energúmeno que los hay en todos los lados, no se debe. Sí, eso es verdad. Si se comprueba eso, que ha habido 6 que han ayudado a escapar, eso ya me parece más feo porque... A ver, 6, vale, pues 6. Pues los 6, sí. Y como se hacía antiguamente, los 6 a la hora del partido, a comisaría, a estar sentados en un banquillito. Claro. Y yo creo que eso, Conrado, que eso es más eficaz. Que es más eficaz decir, el que si alguien sabe que te pasas y más justo, la noche en comisaría, lo mismo a lo mejor a la gente se le quita eso de repartir fuego. O la tarde de fútbol, en vez de estar escuchando a su equipo, viéndole a su equipo, sentado en un banquito en la comisaría. Bueno, Conrado, ¿te has quedado ya a gusto? No, en fin. Un abrazo muy fuerte.
podría seguir porque ayer lo del te doy un par de preguntas ayer antes de que quise entrar, pero bueno, que escucha, que el Madrid se ha merecido pasar, porque nos ganó la eliminatoria en el Bernabéu. Ayer, como dice Gonzalo, fue un partido de trámite para el Atlético de Madrid, y sí deciros que si cambia a los jugadores, porque los cambia. Si no los cambia, porque no los cambia. Calla, Sergio, que está como ayer, como Simeone diciendo al final. Es como Rajoy. Si Ya. lo hago, Oye, pero perdona, si no, que son y porque no lo 57 y hay que entrar más. Conrado, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Miguel en Moralzarzal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que llamo, felicitaros, en fin, todo eso. A ver, lo del cierre del Calderón no lo veo nada claro. Ahora, yo creo en las responsabilidades individuales. A este tío no tiene que pisar un campo en mucho tiempo y los que le han ayudado tampoco. No lo veo claro lo de cerrar. Y empiezo a notar al Atleti muy, muy débil de piernas y sobre todo muy débil de mente. Ser líder tienes que saberte líder, porque cuando eres líder llevas una diana pintada en el culo y todos los que van detrás van a dispararte a ti. Y eso hay que saber llevarlo, y eso, claro, por supuesto, lo sabe llevar quien lo sabe llevar. Sí, y hay quien no sabe llevarlo porque no está acostumbrado. Lo que pasa es que cuando el que dispara va de negro, pues es más complicado. Amigo, pues por lo que favor, te decía, de verdad, lo que de te decía verdad. Miguel ha Ahora sido. os vais a Vosotros enterar quejáis lo de San del Mamés y Atleti, tenéis lo que razón. es luchar contra un villarato. Os reíais de los del Madrid cuando nos quejábamos de los arbitrajes. Ahora vosotros sois otro enemigo para que el Barcelona gane. Por lo tanto, van contra vosotros también. Me ha parecido muy Acostumbrados. gráfica esa definición de la diana en el pandero. la razón. Ha estado fino esto yo. Hala, tomamos todos Artifin, Sí. que pasó mañana en San Por cierto, en Valentín. Moralzarzal hay nieve, Miguel. Yo vengo desde Levante. Vale. Así que, pero me ha dicho mi familia que sí, que todavía queda en el jardín nievela. Pues para el Y frío, ha muchas caído gracias, la de Miguel. Pulpo. Para el frío, las articulaciones. Artifin, que pasado mañana San Valentín, regálaselo a todas las respectivas. ¡Hala! Iros ya, Dale. que empieza la tarde de radio.